30 años, en la región sur del país, se consolidó un proyecto educativo institucional fundamentado en los principios y el respeto por la vida, la búsqueda de la verdad, la ética, el desarrollo social y la vocación regional, principios fundamentados en la formación del ser humano. La Corporación Universitaria del Huila se consolida como la institución de educación superior de carácter privado con mayor trayectoria en el departamento del Huila y una de las más importantes del sur colombiano, donde se forman líderes profesionales con pensamiento crítico, personas que se superan y se transforman en un ambiente formativo de alto nivel académico, investigativo, cultural y deportivo. En Coruhuila se cumplen los sueños de la comunidad estudiantil y de sus familias. Es por ello que la institución ha entregado al país más de 9.000 profesionales capaces de aportar a la solución de problemas de una región que está en constante crecimiento y evolución. A lo largo de su historia, Coruhuila ha sido y es reconocida por la pertinencia de sus programas académicos, por la calidad de sus docentes y egresados, por la generación de conocimiento al servicio de la sociedad y por su visión internacional. Hoy en día cuenta con una amplia oferta de pregrado y posgrado integrados en las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas y Medicina Veterinaria y Ciencias Afines. La mayor riqueza que posee Coruhuila es su capital humano. La identidad y la preservación cultural nos permiten presentar al mundo nuestras costumbres y tradiciones, así como también conservar la memoria histórica para pensar en los proyectos del mañana bajo los criterios de integralidad, innovación, emprendimiento y compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible. Coruhuila le da un sentido a una comunidad comprometida que trabaja con la plena convicción que solo a través de la educación, la investigación y la innovación se construirá una sociedad equitativa con mejores y mayores oportunidades de vida ciudadana y profesional. Coruhuila, comprometida con la formación integral, el desarrollo regional, el medio ambiente, la identidad cultural y la alta calidad. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Le damos un saludo muy fraternal a todas las personas que nos están acompañando en esta segunda jornada en el primer Congreso Internacional Bursátil y Financiero en Coruhuila. Le damos la bienvenida al profesor Milen Ramírez y a la directora de programa, la doctora Tatiana Villarreal Cerquera, quienes nos van a estar acompañando en la jornada en el día de hoy. Bienvenidos y el auditorio es completamente de ustedes. Adelante, los escuchamos. Muchas gracias, Sebastián. El día de hoy, pues, muy contentos de dar inicio al segundo día del primer Congreso Internacional Bursátil y Financiero. Quiero darle la bienvenida a todo el público que nos está escuchando desde las redes sociales de nuestra institución, estudiantes del programa Administración Financiera y Bursátil, estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior del departamento del Huila y del sur colombiano, egresados, personas externas a las directivas de la institución. Quiero extender también un saludo muy especial de parte del señor rector a nuestro ponente invitado, al señor Rupert James Stebbings. Realmente para nosotros es un honor contar con personas que nos van a permitir aumentar el conocimiento frente a todo el tema bursátil, frente a la economía mundial y cuál es el posicionamiento que tiene Colombia y el papel que desarrolla y que ejerce en una economía tan cambiante. Entonces no me voy a extender más, les digo a todos que disfruten este evento que fue hecho para ustedes
para nuestros estudiantes, un agradecimiento especial a los profesores y bueno, a toda la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que nos han brindado el apoyo para el desarrollo como tal de este evento. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, Miller, pues empecemos ya. Bueno, buenos días, comunidad. Como lo mencionaba la directora del programa, estamos en nuestra segunda jornada. Nuestro invitado el día de hoy es Rupert James. Él básicamente actualmente se desempeña como director ejecutivo internacional de la Bolsa de Valores de Colombia. Anteriormente se ha desempeñado como corredor de bolsa durante alrededor de 13 años en Colombia, incluyendo el cargo de General de Selfing Capital y vicepresidente de Valores Bancolombia. A esto le siguieron 5 años en Nueva York como director de Touch Bank y 6 en Londres con Robert Fleming, tanto en ventas como en trading, y actualmente es miembro de la junta directiva de SET ICAP. Entonces, no siendo más, Rupert, el auditorio virtual es todo tuyo y muchísimas gracias de nuevo por haber accedido a brindarnos y a llenarnos de conocimiento a toda la comunidad académica y al público en general. Bienvenido, Rupert. Hola, Mila, Tatiana, Sebastián, obviamente, y toda la gente mirando. Aquí en Bogotá, un poco más frío que allá, me imagino, pero encerrado, bien. ¿Qué quiero hacer hoy? Es no tanto hablar de la recesión económica mundial, porque yo creo que todos tenemos muy claro, no creo gran sorpresa. ¿Qué quiero hacer? Es mirar un poquito que dónde está Colombia en el mundo, cómo importante es el mundial en el mundo, si vas a invertir, cuáles factores tener en cuenta, etcétera, etcétera. Obviamente mi nombre es Rupert James Stebbings, pero desde 2014 me parece que James es más fácil y se ve mucho mejor aquí. Si es con un restaurante o cualquier cita, James es mucho más fácil. Entonces, pero si, Sebastián, si puedes proyectar, tengo una presentación, yo tengo casi los mismos años que Coahuila, entonces honestamente la tecnología no es mi gran cosa, pero hay una presentación y es al orden. Porque quiero hablar rápidamente antes de... Yo llego al mercado financiero en 1994, antes que naciera mucha gente aquí, me imagino. Y desde ese momento siempre había crisis en el mundo, porque es un ciclo. Tú nunca vas subiendo ni bajando, siempre hay antibajas. En 94 llegó, en 95, un banco que se llama Barings, que fueron los líderes en mercados emergentes, se colapsó. Fue lo más grande hasta cero. Después de esto, yo estaba en New York durante los Torres Gemelos, la crisis financiera de 2008, Brasil bancarrotto, Argentina bancarrotto, y ya llegamos a 2022. Y 2022, a mí, en todo ese tiempo es más complicado, porque tenemos muchos factores que nunca en el mundo tenemos una guerra tan grande, desde 1945. Tenemos guerras, pero regionales chiquitos que no impactaron tanto. Y hoy en día es súper complicado. Y honestamente, cuando escuchas a analistas, ellos tampoco saben dónde vamos. Que inflación es fuera de control, tasas van por arriba, vamos por recesión. Pero nadie puede decirte hasta cuál punto van tasas. Nadie puede decirte si la recesión va a ser dura o suave. Entonces, para nosotros aquí en Colombia es súper complicado. Entonces, ¿qué quiero ver? Es un poquito de cómo complicado es. Y sin embargo, mientras es muy complicado, hay forma, hay pistas, hay cosas que pueden hacer, pero como protegerte un poquito en el momento en que van a invertir. Entonces, sí, Sebastián, si puedes adelantar una lámina. Listo, Colombia. Si sentado aquí en Colombia, Colombia es grande. Colombia, cuando yo llegué en Colombia hace 17 años. Como mencionó, yo fui comisionista aquí por muchos años. Era como 45 millones de personas. Ya somos 50 o de pronto más.
es un país de más que 1 millón de kilómetros cuadrados, es 4 veces el tamaño del Reino Unido. Si pones Colombia en Europa, es grande. Sin embargo, adelante por favor, Colombia no es tan grande. Colombia es un chis en el mundo, es muy pequeño y ese es el problema. Si miramos aquí de MSCI, que es como todos los mercados emergentes, indexados, con ponderación, etcétera, etcétera. Hay 24 países. Obviamente, el grandote aquí es China. Y si hablamos de China, solamente los títulos la semana pasada, el Congreso que Jiva queda para un tercero mandato, la primera vez que se llama Mao, y también puso todos sus amigos en su gabinete. Entonces, otra vez, vimos el lunes pasado, hace 3 días, un colapso en China, un colapso en Hong Kong, cosas que son súper importantes porque todo el mundo es conectado. Si los chinos no van a crecer, van a seguir con la misma política de COVID, no van a crecer, no van a comprar petróleo, no van a comprar carbón, todas esas cosas directamente e indirectamente afectan a Colombia. Entonces es súper importante ser pendientes. No, quédate por favor, Sebastián. Dentro de este mercado, Colombia es apenas 3%. No somos importantes para el extranjero cuando se invirtiendo. Colombia es muy pequeño. Y eso es muy importante porque dentro de esto solamente hay Bancolombia, Ecopetrol y ISA que tienen la talla como talla mundial. Y eso es importante porque a veces los extranjeros no les importa el resto porque son muy pequeños en patrimonio, son muy pequeños a veces en liquidez y es complicado. Entonces, adelante, por favor. ¿Te vas? Entonces, ese es 2021. Entonces, estamos bien, el mundo es grande, somos 3%, y está bien, no hay problema. Puedes invertir aquí, mirando cosas tranquilos. Pero llegamos a 2022, Sebastián, y aquí estamos. Ese es exactamente donde está Colombia en el momento. Es muy tópico en este momento que tenemos un presidente nuevo, que se acabó con todo, que el peso va para 20,000, que nunca vamos a viajar al exterior otra vez. Pero en realidad es esto. Ayer el peso subió o bajó 1.5%. Más fuerte y todo esto. Pero nada que ver con Colombia o Petro. Igual hace 2 días cuando se bajó, nada que ver con Petro o Colombia. El dólar en este momento es en sus puntos más altos en la historia. Petróleo cambia cada día. Putin, nadie sabe qué este tipo va a ser próximo. Los chinos, como mencioné. Colombia en este momento es en el mar, en un barco chiquito y es muy, muy difícil invertir, a saber qué va a pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes, olvidado. Nadie tiene idea. Entonces, adelante, por favor. Entonces, ya una persona tiene que ser no solamente de los... Es importante, si vas a invertir en acción, que lees las investigaciones, los informes de los expertos, súper importante. A mí los técnicos, que mucha gente le gustan los técnicos, pero es súper, súper importante que cada día levantes y antes de hacer cualquier cosa, sea súper, súper pendiente de qué está pasando en el mundo. Yo hago lo mismo para el equipo aquí en la Bolsa. Me levanté temprano cada mañana a ver qué está pasando, puede ser en Bloomberg, BBC, Financial Times, Wall Street Journal, a ver qué está pasando en el mundo. Porque sin saber qué está pasando en el mundo, es súper, súper difícil invertir aquí en Colombia. Sebastián. Puedes ampliarlo, Sebastián, es chiquito para mí. Yo tengo, para los mirando, no tienes que contestar 4 preguntas súper sencillas. ¿Cuál precio de petróleo es la referencia para Colombia?
y obviamente Ecopetrol. ¿Es WTI o Brent? ¿Cuál es el índice? ¿Cuál es DXY? ¿Qué Banco Central ha aumentado hoy los tipos de intereses? Y en 2021, el petróleo y el gas fueron unos de los 10 principales exportaciones de Ucrania. Antes de pasarnos la pantalla, piénselo 2 minutos. ¿Por qué? Si vas a invertir en acciones o renta fija aquí o en derivados o en otras cosas, son 4 súper básicos. La información es en todas las partes, pero tienes que ser pendiente. Adelantamos, Sebastián. Mira, en petróleo, Ecopetrol, Colombia, es pendiente de Brent, del precio de Brent. Eso es que es más alto, es más fino, etcétera, etcétera. Entonces, Brent es importante para nosotros, mientras muchas veces escuchas Bloomberg, etcétera, la prensa hablando de WTI en exterior. DXY es el índice de dólar. Súper, súper importante. Nunca va a ser más importante que hoy en día. Va a ser pendiente de esto. Europa subió tasas hoy, otra vez, de forma agresiva. Recuerda, Europa tiene tasas en negativo para casi 8 años, algo así. Y finalmente, no, petróleo y gas para Ucrania no son en los primeros días. Nada. Pero la gente queda confundidos porque Ucrania ataca a Rusia, obviamente ellos tienen petróleo y gas. No, casi todas las exportaciones de Ucrania son hierro, comida, trigo, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas, detalles son súper importantes. La cosa de petróleo y gas es los rusos. Los rusos ya, el tubo se explotó por accidente. Probablemente eso significa que los rusos ya no van a entregar gas a Alemania. Alemania tiene que comprar más petróleo. El precio de gas es subiendo, el precio del petróleo. Mientras en este momento es como calmado en 95. El invierno viene en Europa. Y mucha gente tiene mucho miedo que si es muy frío o es invierno súper duro, que el precio de combustibles van a subir en todo el mundo. Y esto tiene mucho impacto. Sebastián, por favor. Mira, hay un montón de formas de ver qué es pasando en el mundo. En muchas de las universidades hay Bloomberg. Bloomberg es tremendo forma para ver qué es pasando. Eso es simplemente los indexados de renta variable en todo el mundo, las Américas, Dow Jones, toda Europa, abajo de Japón, Hong Kong, China, Australia. Si levantas en la mañana, en Colombia tienes ventaja. ¿Qué ventaja tienes? Primero, sabes qué pasó en Asia. Sabes qué está pasando en Europa. Y en los Estados Unidos, los futuros, igual que en Brasil, tú puedes ver qué va a pasar. Si Dow Jones va a subir, bajar, queda como calmado. Entonces hay muchas pistas antes de invertir. No vas a invertir ciego, sin menor idea de qué está pasando. Entonces es súper importante ser pendiente de qué está pasando en el mundo. Próximo, por favor. Eso otra vez es DXY, que mencioné ahí. Ese es el dólar. Tú puedes ver dónde está ese momento, altísimo, nivel récord. Y eso tiene un tremendo impacto para el peso. Y para todos los que son macroeconomistas aquí y siguen la DANI, siguen la inflación, claramente eso tiene impacto. 17-20% de la inflación en Colombia es importado. Y si no es comida directamente, son trigos, son cuidos, son fertilizantes. Entonces es súper, súper importante para Colombia dónde está el dólar. Muchos hablan como débiles de peso, y eso es sin duda. Pero si mira mi país, en Inglaterra, es también el punto más débil casi en la historia. En Japón es la misma historia. Entonces Colombia otra vez es parte de un mar, en un barco chiquito que simplemente no puede controlar. Es imposible. Entonces, pendiente cada día dónde está el dólar. Y para ser honesto, y no quiero meter en política, es súper importante que es pendiente de factores así antes de escucharlos aquí hablando. Que es culpa de él, es culpa de ella, es culpa de... No, hay muchas cosas en el mundo que Colombia nunca va a controlar y es importante que sabes. Sebastián, por favor.
Listo. Dos cosas aquí. Contexto. Contexto es importantísimo. Y largo plazo. Y disciplina. La razón es esto. Es muy fácil levantar por la mañana, mira una acción o petróleo y que no, es colapsando, pero es importante ver dónde está, no solamente hoy, pero en un contexto más largo plazo. Sebastián, ¿puedes adelantar? Y ampliar, si puedes. Ese es el Dow Jones. Y el Dow Jones en este momento está en un año horrible, ¿no? Míralo, bajo todo aquí hasta aquí, o aquí hasta aquí. Yo no sé si está en el reverso o no. Pero mira, un año terrible, un desastre, sufriendo, gente perdiendo plata, porque voy a invertir en acciones, en los mercados. No es peligroso, es mejor tener la plata bajo el colchón. Pero si adelantamos una lámina, ese es el Dow Jones. El último años y años y años. La verdad, las acciones da plata, pero siempre tiene que tener en cuenta contexto. Aquí tú puedes ver subiendo, en crisis aquí 2008, sube otra vez, sube, desplomo, ese es COVID 2020, pero otra vez subiendo, y en este momento sí, es bajando, es un año terrible, 2022, como mencioné, es un desastre para invertir. Pero si miras largo plazo, si compras hace 10 años, la mayoría de ustedes no tienen plata hace 10 años, me imagino, todavía en colegio, pero los que invirtieron no perdieron plata. Obviamente hay acciones independientes que sí perdieron, pero hay otras acciones que subieron mucho más, una Tesla o cosas así. Pero en general, las acciones subieron y por eso es súper importante contexto. ¿Dónde estás en la curva? Adelante. Y en mi tiempo en Colombia, sí había un problema. Yo fui, como mencionó, vicepresidente en Bancolombia de acciones por 5 años. ¿Y qué pasó mucho? Hay la falta de disciplina. Alguien me llamó y dijo, mira, quiero invertir por 5 años en una acción que va a subir. ¿Qué consejos tiene? Dame un par de acciones. Entonces, tú sacas un par de ejemplos. Sí, a mí parece que el petróleo va a subir muy bien con el precio del petróleo y cementos largos con construcción, todo esto, edificios nuevos, 4G. Entonces, listo, señor. Voy a invertir, yo no sé, 20 millones de pesos en cada uno y voy a invertir a largo plazo. Es imposible contarte o explicar las veces que me llamaron una semana después y dice, señor, mis acciones bajaron 2%, yo perdí ya 500,000 pesos, ¿qué voy a hacer? Es un desastre, quiero vender las acciones otra vez. Y insistieron y vendieron. Perdieron el concepto de largo plazo. Y esa es disciplina, es súper, súper importante. Si vas a invertir, que tomes tu tiempo, haz una inversión bien pensando y queda con esto. Sin embargo, obviamente si no cambió nada, pero si nadie ha cambiado en el mundo o en Colombia o con su acción y tú compras $100,000 y tú crees que vale $150,000, tu pronóstico, tu análisis era bien, tienes que quedar con su inversión. Porque si invertís y vendes cada vez que hay un problema, es muy, muy difícil. Siempre escuchas que los fondos siempre van mejor que los individuales, los retail. Y eso es verdad. Es porque ellos tienen una disciplina que es rigurosa. Ellos compraron, esa es la meta y vamos a esperar. Si no cambió nada. Entonces es súper importante vas a invertir. Toma tu decisión con tiempo, pero quedas con tu juicio principio. Adelante, por favor, Sebastián. Otra cosa aquí, que es un mito. Hay mucha gente que dice, la idea en acciones es, voy a comprar barato, voy a vender costoso. Desde hace 200 años. Ese es el concepto.
Voy a comprar un 1 y vender en 5. Bien, buen sistema, excelente. Pero nunca pienses que vas a comprar un punto más abajo o vender un punto más alto. Esta persona todavía nació, yo no soy capaz, los más expertos del mundo no son capaces, y es más, si hablas o escuchas a los expertos, los más duros, ellos dicen que ese es un mito y es imposible hacer. ¿Qué tienes que hacer al principio? Voy a comprar un 1. Esta cosa de pronto va a ser. Pues si llega a 5, a mí estoy contento. Voy a quedar con esta plata, este colchón, listo en el banco otra vez, listo para reinvertir otra vez. Y viceversa. Si cosas bajando, es pensando en comprar, cómprala en un nivel en que tú sientes cómodo. No tiene que ser el punto más abajo. Este punto, imposible encontrar. Y el otro peligro es que tú eres una persona invirtiendo. Hay millones más en Colombia, en el mundo, en América Latina, mirando las mismas acciones. Si tú estás mirando una acción, no sé, un Ejecutivo que negocia en New York como aquí en Colombia. Ejecutivo es bajando. Tú estás mirando esto, pues también hay fondos mirando esto, expertos mirando esto. Y si Ejecutivo es bajando y tú estás esperando 1,100 y llegando casi a 1,100, casi. El peligro es esto. Otra gente mirando, toca casi este nivel y la gente dice, ¿sabes qué? Voy a comprar hoy. Y ya todos van comprando y tú quedas atrás, porque esperaste hasta el último minuto. Y es lo mismo que llega aquí, arriba, que pena con esta cámara. Llegando aquí, subiendo, voy a esperar el último minuto. Pero si esperas más que el resto, ellos van a vender y bajamos otra vez. Es mejor trabajar en márgenes que aquí. Es mucho mejor así porque es difícil hacer esto. Adelante, por favor, Sebastián. Y ampliar, si puedes. Tapaste el partido, necesito. Ok, por ejemplo, eso es Twitter. Twitter es un ejemplo de así un ratico, ¿no? Entonces, Elon Musk llegó a comprar Twitter. Puedes ver aquí en marzo. Entonces, él compró, la cosa subió. Y yo creo que mucha gente cree que va a subir más. Pero esperaron y mira, se bajó. Y quedó así por unos meses. Y después Elon Musk dijo, ¿sabes qué? No estoy interesado. Obviamente cambió su tono ya. Pero aquí llegamos en mayo, ¿sabes qué? No más con esto. Y se colapsó. Y si tú estás esperando que esa cosa va a subir más, ya ganaste todo esto, pero esperaste y se colapsó enfrente de ti. Y tú tienes 20 acciones, hay gente con 20 millones de acciones y ellos igualmente van a vender y ese es el peligro. Yo voy a esperar, gana más y ya se colapsó y tu ganancia se fue. Puedes ver aquí. Todo la subida, la bajada. Si es jugando en Twitter en este momento, perdiste toda la ganancia buscando el punto más alto. Adelante, por favor. Listo. Ese otro ejemplo aquí. Siempre hay noticias que parecen muy negativo, etcétera. Te doy un ejemplo mío de mi vida en agosto. Llegó Gustavo Petro, hablando de licencias de petróleo, exploración, etcétera. Y salió un ola de títulos negativos. Pero si miras las noticias bien, siempre hay una cosa positiva. Y lo positivo es esto, que Petro dijo, well, yo no voy a frenar producción, eso va a seguir igual. Las ventas de exportaciones siguen igual. Y igual, Ecopetrol y otras empresas como Geopark, que es la segunda más grande aquí, dijeron lo mismo. Eso no nos impactó. Tenemos mucho trabajo por los próximos 10 años. Entonces es súper importante que buscar la oportunidad en cualquier momento. Adelante, Sebastián. Mira, cuando yo estaba chiquito, en 95, lleno de pelo, o un poco más o menos,
Martes 17 de enero, yo estoy sentado en Londres, trabajando en la mesa, específicamente en el sector de construcción de Japón, en mi primer trabajo. Y el martes 17 de enero, 95, en Kobe, uno de los terremotos más grandes en la historia del mundo y además en una ciudad. Sentado ya a las 6 de la mañana en Londres y nos llamaron de Tokio y decían, mira, todos los precios se colapsaron, todas las cosas que tú estás negociando se colapsó. Japón se colapsó. Tokio colapsó. Todos los precios colapsaron. Y fuimos sentados allá, 6, 7, 8 de la mañana, todo por el suelo. Pero en la mitad del día, 9 de la mañana, de repente cambió toda la dirección. Japón, un desastre, vale un montón de plata. Pero ¿quién van a ser los beneficiarios de esto? Las empresas de construcción. Entonces, ¿qué pasó en la mitad de la mañana? De momento, hace una hora que nadie quiere comprar nada. Había un momento en que tú no puedes comprar ninguna empresa de construcción en Japón. Y cosas fueron así verticales. Como no sé, como algo que va a la luna. Entonces, pasemos uno más, por favor. Entonces, eso es que pasó en Japón y es lo mismo que Ecopetrol acá. Siempre una historia es bien analizarlo, porque normalmente en cualquier historia hay una oportunidad, hay algo nuevo para explorar y es súper importante ver toda la historia. Que quiero hablar rápidamente ya es aquí en Colombia, unas oportunidades en que nosotros estamos trabajando. No es la gente escuchando aquí, son bien pendientes de los OPAs de este año, los OPAs, los Galinskis, los de Saudi Arabia, los OPAs para Nutresa, Grupo Argos, Grupo Sur, Medellín. Y obviamente mientras hay mucha liquidez en OPAs, hay mucha gente preocupada por liquidez de las acciones como tal en el futuro. Y también en Colombia es nuestro secreto, igual que en Chile o Perú, que la liquidez en renta variable ha bajado de una forma significativa en los últimos 6 o 7 años. Entonces, en la bolsa, ¿qué es dominando? Oportunidades nuevas, cosas nuevas para hacer, otras opciones para invertir, para que siempre hay opciones. Si puedes adelantar, por favor. Mira, mercado global. El mercado global ya existe por 10 años, algo así. El mercado global es nada colombiano. Si vas a México obviamente es un mercado de acciones enorme. 700, 800 millones de dólares por día. Pero más de la mitad de la liquidez en el mercado de renta variable en México es un mercado que se llama SIC. S-I-C. Este mercado tiene casi 3,000 emisores y ETFs del exterior. Todos los nombres que conoces, de Estados Unidos, muchos ETFs, etcétera, etcétera. Ese mercado tiene en custodio 70 billones de dólares. Y es la misma historia en Argentina, con seriales. Allá, 6 billones de dólares en custodio, 60% del volumen. Perú, 20% del volumen, 900 millones de dólares en custodio. Pero el mercado global también existe aquí en Colombia, pero la gente no como capturó la imaginación de los inversionistas. Pero ya vamos en esto y vamos duro en esto y para 2023 tenemos mucha ambición para que este mercado crezca mucho. Y si miras rápidamente qué tenemos del listado en este momento, hay todos los nombres que, bueno, tú conoces todos los nombres, Amazon, Apple, Johnson & Johnson, JP Morgan, Nubank, Ford, Uber, nombres bien conocidos. Y cosas que no saben, durante toda la pandemia, cuando la gente es sentada en la casa, mirando el precio de las empresas de vacunas, Johnson & Johnson, Pfizer, empresas así. En cualquier momento en 2020, cualquier persona aquí pudiera comprar estas acciones aquí en Colombia, en pesos colombianos, igual que comprar Ecopetrol o Banco Colombia. Pero la gente no saben o no entienden o no entienden la ventaja. Pues obviamente, si compras una acción como Google aquí y el peso va
a 4.000, 4.500, 5.000, tú tienes una cobertura natural. Porque mientras el peso va a 5.000, el precio de Google es igual, entonces vas a recibir más pesos porque estás negociando aquí en pesos. Y yo creo que es súper importante que la gente mira en los portafolios que, mira, no solamente las acciones aquí en Colombia, pero hace un portfolio que es mucho más diversificado en sectores, en países, en monedas, porque si tu portafolio es protegido. Si algo en Perú, por ejemplo, cuando el último presidente llegó de la campo, mucha gente asustados y salieron a comprar Netflix y todos los emisores en Estados Unidos para protegerse en caso algo pase con los soles en Perú. Y aquí la misma historia aquí. Tú tienes la opción para invertir en Estados Unidos. Tenemos el listado aquí, cinco empresas chilenas. Y también es importante porque recuerdas, me imagino, cuando el Grupo Éxito tenía una liquidez muy alta aquí, millones de dólares por día. Pero hoy en día no es el caso. Entonces, si yo quiero invertir en retail en Colombia, ¿dónde me invierto? Well, aquí tienes dos opciones. Tienes Falabella y tengo Cencosud, que es conocido aquí como Jumbo. Entonces, aquí hay la opción. Tú puedes invertir en Falabella en países colombianos, como yo digo, lo mismo que en Colombia. Y también, para diversificarte más en sectores, tenemos una lista de ETFs de Europa que se llama UCITS. Y hay montones de sectores aquí de renta fija, etc. Puede ver la lista larga aquí de sectores de renta fija, etc. Y vamos a poner mucho más sectores aquí. Queremos poner ETFs de carbón, petróleo, de oro, de todas esas cosas. Entonces, tenemos una lista aquí de 20, 30 emisores en total. Pero si este término en 50 o 100 el próximo año, 100 más probablemente, no me sorprendió. Hay muchas empresas en el exterior que son naturales aquí. Geopark, mencioné antes. Después de Ecopetrol, es el segundo más grande producto de petróleo en Colombia. Pero no es el estado aquí, pero puede ser. Kiro es una empresa de cannabis muy grande, el estado en Toronto, pero todo lo que ellos tienen es aquí, cerca de Bogotá. Hay una lista de empresas aquí que Mercado Libre. Colombianos encantan Mercado Libre, fácil el listarlo. Entonces, eso es como el nuevo mundo, que es súper importante y deben ser súper pendientes de esto. Y información de estas empresas hay en todo el mundo, en todas las partes. Entonces, súper importante esta oportunidad porque es un camino que estamos tomando en la bolsa, pero es un camino bien, como digo en español, bien caminado, no sé, por 8 países y es súper exitoso. Y un dato curioso, hay una empresa chilena, Antofagasta, que es de cobre, en 1888, si no estoy mal, cuando abrieron la London Stock Exchange, Antofagasta es el segundo nombre listado en Londres, en toda la historia del London Stock Exchange. Porque en Londres, New York, esas son bolsas que sobrevivieron por acciones y valores del exterior. Es nada nuevo, es toda la historia de los stock exchanges es con emisores exterior. Entonces aquí es el mismo camino. Mirando otras opciones, Sebastián, si puedes adelantar. REITs. En el mundo de REITs, que es Real Estate Investment Trusts, en el mundo hay 800, 900 REITs. Hay trillones de dólares invertidos en REITs en todo el mundo. Es una costa de renta variable. Todos los fondos tienen, es muy común. Yo estaba en Panamá ayer. En Panamá ellos tenían un montón de REITs listados. Pero en Colombia siempre tenemos los REITs listados en renta fija por varias razones. Pero en la bolsa cambiamos las reglas con la superfinanciera para que los REITs pueden pasar de renta fija hasta renta variable. Y hace un par de meses, País, que es un REIT que vale billones de dólares, que tiene muchas inversiones en Colombia, montones. País ya es negociable en el mercado de renta variable. Y los extranjeros, que obviamente tienen muchas experiencias con ellos, siempre me preguntaron,
¿cómo puedo invertir en real estate o en este sector en Colombia? Y la verdad es como un hybrid, puede ser con concreto o con dos, cementos altos, pero no tanto que ellos quieren. Pues ya esta oportunidad es en Pay y Gibraltar, que es parte de mi país, el país de volver, perdón, Gibraltar, ese es un REIT de Costa Rica. Ellos ya están listados hace unas semanas, también aquí en Colombia, también en renta variable, para cualquier persona que pueda invertir. Entonces, súper pendientes de esto, porque yo creo que vienen más REITs. Colombia tiene un sector de propiedad raíz que es súper robusto, creciendo todavía, ya creció 20 años, sigue creciendo. Entonces, también es una muy buena forma para jugar. Y finalmente, estamos trabajando hace unos meses y es para salir pronto. Es renta variable. Es un poco más difícil invertir como independiente o retail o individual. Pero que ya tenemos permiso. Es un ETF de renta variable que va a ser una canasta de renta variable que va a ser listado en un fondo en el mercado de renta variable. Entonces puedes comprar los bonos de TES como una canasta en el mercado de renta variable. Y también ese es un desarrollo súper importante y puede ser un gran como promotor del mercado. Sebastián, pues adelante. Listo. Como digo aquí, este español es perfecto, mío no es, me escucharon media hora, nadie debe sufrir todo esto. En inglés aquí en Colombia, hablando ustedes en español. Entonces, ¿en qué pueden ayudarte? Si alguien tiene preguntas o observaciones de cualquier parte del mundo, yo no soy profesor de todo el mundo, pero si alguien tiene preguntas, aquí estoy y disponible. Bueno, Rupert, yo tengo la primera pregunta y es básicamente con base en todas estas reformas que se están haciendo, reformas tributarias, reformas fiscales, todo lo concerniente digamos, al tema de las pensiones, al tema de las regalías. ¿Considera usted que ese ha sido un tema que de pronto aleje un poco el crecimiento de los mercados de capitales? Yo creo que con cualquier reforma es complicado, inseguridad y la gente siempre frenaron. Yo creo que es natural. Yo creo que es natural que en cambio el gobierno en cualquier país hay momentos de reflexión y eso es nada diferente. Gustavo Petro, mira, una cosa que es muy importante, Colombia necesita plata. Es un país que tiene un montón de pobreza, tiene pobreza desde hace décadas y tiene muchos más problemas. Y la plata no está. Y eso es muy claro, porque si tenemos toda la plata que necesitamos, no tenemos gente viviendo en pobreza, hay educación para todos, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos plata. ¿De dónde viene la plata? Tú puedes prestar más y más plata, pero si miras en el exterior, en Estados Unidos o Inglaterra, siempre están luchando a bajar el nivel de plata que es prestado. Reforma. Nadie le gusta. ¿Dónde ves? Alandi, Fanalco. El sentido honestamente es que nadie quiere pagar. Y algún día la gente tiene que pagar. Puede ser por salarios, las empresas. Pero se mete en política, que es correcto, porque a mí la única decepción yo tengo con la reforma es que la gente que es diciendo que, porque a mí, no tiene propuestas de ellos. Y eso para mí es grave. Me gusta ver a gente diciendo, ¿sabes qué? No me gusta esto, pero ¿qué tal esto? Y no llegamos a este momento. Y obviamente cada vez es menos. Había mucho miedo sobre dividendos, de ganancias ocasionales. Ya bajaron esto. Yo vi ayer que pensiones para los ricos, menos o no. El sector de carburos, menos o no. Entonces, como todas las reformas que yo recuerdo, unos 5 o 6 aquí ya, cada vez arrancamos con siempre parece 25 trillones de pesos y bajamos hasta 15 días o 5. Yo creo que lo mismo va a pasar.
Yo creo que es más bien porque nunca tenemos un gobierno de la izquierda y la gente quiere esperar qué va a hacer. Hoy tenemos un ministro de Hacienda o Campo que es nivel mundial, que es como la mano calmado, pero yo creo que es natural. Yo creo que es más por el cambio de gobierno. Obviamente la reforma viene de ellos y la gente quiere ver. A mí, la mejor cosa hoy en día, igual que la reforma o el salario mínimo, es que mañana mismo tenemos el final. Porque así las empresas y todos pueden ver 2023. Listo, mi salario va a ser esto, mis inversiones esto, mis impuestos esto, y la gente puede tomar decisiones. El problema en este momento es muy difícil tomar cualquier decisión para mí, para ti, para cualquier empresa. Entonces, ese es el problema. Ese incertidumbre y eso es reflejado en el mercado también. La gente está asustados. Hay gente, por ejemplo, lo famoso que la fuga de plata, la gente está comprando en Miami. Obviamente algunos sí, pero la mayoría no tiene este lujo. Y sin embargo, si quieres proteger tu plata, y yo mencioné esto en varios chats y blogs, si hace un año y medio tú compraste Google, Amazon, todo esto en el mercado global, no estás preocupado por el peso, porque tu inversión subió un montón con el peso. Es como cobertura natural. Entonces, sí, ojalá mañana tenemos resultado final y así la gente puede ir adelante con sus vidas. Ese es el problema. Es el mute, Mila. Sí, antes de dar paso ahí a las preguntas que nos están haciendo en pantalla, quería preguntarte, ¿tú crees que es natural el ciclo que hoy en día estamos viviendo en las economías, no solamente local, sino a nivel internacional, en donde pues todos sabemos que estábamos en un ciclo de auge, de crecimiento, y pues ya esa curva se tiene que ir aplanando un poquito en torno a llevar abajo a esos niveles mínimos de las economías? ¿Qué haces, digamos, tú como experto en los mercados para disminuir ese nivel de nerviosismo y pues que la gente no deje de invertir, no deje de buscar otras fuentes de ingreso como es acceder al mercado de capitales? ¿Qué consejo le darías a esas personas que fueran de pronto más cautelosas o que de pronto estén informadas y busquen como esos mecanismos para poder invertir en el mercado? Sí, el factor distinto esta vez. Siempre hay un factor distinto, ¿no? Pero igual en 2001 con las Torres Gemelas, esta vez tenemos Vladimir Putin. Son cosas que son black swans, outliers, pero en general, sí, la economía siempre va así. Nunca en la vida tenemos, en los 80 tenemos un boom total, pero siempre hay algo para colapsar el mercado y pone como en ritmo normal. Si miras el ejemplo de Reino Unido, que imagínate, tenemos Ocampo diciendo, qué pena, pero no somos como Reino Unido. Eso es como bajo mi país, en la imagen del mundo. Entonces tenemos Boris, Liz Truss, ya tenemos nuevo. Y mucha gente diciendo, wow, porque no hay elecciones, porque no hay. Y los socialistas allá son 35% arriba en las encuestas. Pero elecciones en 2 años, más de 2 años. Y no me sorprendió para nada si en 2 años el Reino Unido es en la mitad de un boom económico y todos olvidaron de estos problemas y los conservadores ganaron otra vez. Porque sí, son los siglos. Y, ¿qué pasa en el mercado en este momento? Noticias buenas son malos. Entonces, si tenemos un PMI, Manufacturing en Estados Unidos, que es muy malo, la gente compra en el mercado, porque como es tan malo, no pueden subir tasas tantos, entonces, etcétera, etcétera. Y el mercado en general anda más o menos 6 meses adelante la economía. Entonces, traders ya están mirando, ¿sabes qué? Si vamos a una recesión en el primer trimestre del año entrante en Estados Unidos, ya es hora de comprar acciones. Es que es mirando en este momento. En este momento estamos haciendo, subimos 3 días, bajamos un día. Y parece que hacemos un punto en el fondo y es lo mismo, como dije antes, no busca ese punto en el fondo, porque los mismos fondos están comprando aquí cada día poco a poco.
acumulando posiciones, porque ellos saben que este mercado va a cambiar rápidamente. Y no, yo sé, en gran parte es un ciclo normal. La outlier, la Black Swan es Vladimir Putin, sin duda, porque no puedes tratar a él como persona normal. Eso es que no puedes negociar con personas así. Él no piensa como nosotros. Igual en Beijing, Xi, él no piensa como nosotros. Son diferentes, pero en general, sí. Es un ciclo normal. Cuando la inflación va por el techo, tasas también. Pero este frena la economía bajo, tasas bajas. Es mismo en Colombia. Vamos por inflación de 11 puntos algo, fin del año, 7 y 6, fin del próximo año. Tasas van a tocar techo en 11 y medio, 12, y van para 6, 7 el próximo año. Es parte del ciclo. De hecho, hay expertos en el mercado que la pronostican en 15%, las tasas. Sí, eso es ya como un tema de especulación, ¿no? Como para saber el panorama de qué los esperan en un futuro. Sí, pero yo siempre sospecho un poco, petróleo es uno espectaculares. Siempre alguien cuando petróleo es 115, 120, vamos a 150. Uh-huh. Pero ellos sacan títulos de ellos, famosos, entrevistas. Siempre hay alguien más allá. Pero ¿qué pasó en muchos casos? Cuando el petróleo no llega a $150, ellos tienen razón por qué no. Y cuando tasas no llegan a 15% aquí, que no van a llegar a 15% aquí, la gente va a decir, sí, pero algo cambió. No. Si me das Federal 8, Bloomberg, Banco de República, los últimos como encuestas, 11.5 parece el promedio para todos. Y ese es, este viernes, mañana tenemos Banco de República, vamos 10 hasta 11, de pronto 50 básicos más, de pronto 12%. Pero esa es la cosa, y más allá es muy difícil justificar y muy difícil ver por qué. Perfecto. Tengo una pregunta que me hace una persona y es la siguiente. Estamos en medio de inversionistas conservadores. Es necesario permanecer en activos atractivos sin mover de manera rápida y sin afán con el ánimo de seguir a otro. ¿En qué nos aconsejaría invertir en el largo y en el mediano plazo, pero seguros y para ganar más rápido con alto riesgo? Espera, es mucho español, dame 20 segundos. Okay. Básicamente, hay un contexto de la pregunta, entonces que estamos atravesando por un momento económico bastante fuerte. ¿En qué aconsejaría como invertir en el mediano y en el largo plazo y que esa inversión sea con altos niveles de rentabilidad y también manejando un nivel de riesgo alto? Sí, yo creo siempre es un combo de las cosas. A mí me gusta tener cosas que son largos. Y ese puede ser cosas, si estamos en Colombia, los bancos siempre a largo plazo también. Porque mira, en este momento, en la mitad de tasas subiendo, los bancos, el portafolio de préstamos es súper altísimo. Los bancos están buscando plata para prestar. Y Colombia, al fin, es un país que tiene mucho que desarrollar, infraestructura, cualquier cosa. Entonces, otra vez, si sacas un gráfico de un banco aquí, antibajas, pero sube. Entonces, el banco del sector financiero es súper sólido. Colombia es un líder mundial en muchas cosas de energía. Muchos hablan de petróleo. Petróleo va a acabar, carbón, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, Ecopetrol es una empresa de energía. Y van por solar, viento, todas estas formas de cosas. Esas son empresas de talla mundial. Yo tengo mucha experiencia con inversionistas de Estados Unidos, Europa visitando. Y siempre quedan como impactados con la calidad de las empresas aquí, como grande, los gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, primero, yo tengo largo y corto plazo en general, porque siempre hay oportunidades que son mucho más técnicos. Por ejemplo, cuando yo compré Ecopetrol, después de la elección de Petro,
gane plata de uno. Eso es corto plazo. No tiene sentido. Y ese es un corto plazo, definitivamente. Y en el corto plazo, y también hablando de riesgo, alto riesgo, una cosa que es muy importante es, si vas a tomar riesgo alto, que es jugando con plata que sí tienes. Honestamente. La bolsa no es un casino, pero mucha gente dice que es un casino. Entonces, si vas a Las Vegas, sentado a jugar roulette por un ratico, siempre vas como calmado en principio. Tú acumulas un poco de colchón, que es la plata de la casa, y con este colchón tomas riesgos. Porque es plata que no tienes antes, está bien. Si vas a tomar riesgo, tómalo con plata que ya tienes, que no vas a perder. Porque eso es nada más triste que ver a alguna persona tomando un riesgo enorme y perdiendo toda la plata y diciendo, no tengo para la cuota de mi carro, por ejemplo. Ese es un ejemplo, pero un poco de riesgo alto, pero riesgo moderado. Y como te digo, con el mercado global, yo creo que es importante, o igual en todas partes, un portafolio con diferentes sectores, diferentes monedas y hasta diferentes productos. Y, por ejemplo, si tienes el ETF o este UCITS de BlackRock, que son en tesorerías de Estados Unidos, ese es súper conservador, pero vas a tener tu 3 o 4% y va a subir. Entonces, un poco de renta fija, renta variable, en una mezcla de muchas cosas. Y riesgo quieres tomarlo, al orden, todos tomamos riesgos en la vida, pero ojalá con plata que ya tienes. Hablas de temas muy importantes, Rupert. Uno, que es el tema de la diversificación, tener totalmente ese portafolio diversificado en algo completamente seguro. Digamos que, o que quizás que las ganancias de uno pues no se vean opacadas por las pérdidas de otro, pues que sea como lo suficientemente equitativo para poder, digamos que tener esas ganancias. Hablas también algo importante y quería preguntarte sobre los ETF. ¿Cómo ha visto el mercado hoy en día el tema de los ETF, que ahorita hoy en día son ya mucho más conocidos, la gente les llama más la atención porque es esa bolsa que representa ciertos activos financieros en el mercado, que pues ya no voy a tener la representación en un solo activo, sino que a través de esa bolsa voy a tener una participación compartida? ¿Qué opinas de eso hoy en día con estos mercados tan riesgosos? Sí, yo tengo suficientes años para recordar cuando no había ETFs. ETFs cuando arrancaron eran muy pequeños. ETFs ya dominaron el mercado, sin duda. Y hay razón atrás. Es, como mencioné, riesgo. Primero, tú estás poniendo a alguien más para hacer su trabajo. Por ejemplo, hay CoCap, de BlackRock. Aquí en Colombia es súper líquido, tiene billones y billones de dólares en custodio. ¿Y por qué? Yo no tengo que comprar 5 acciones aparte, yo compro el ETF. ¿Y qué pasa? En el mismo ETF, si el ETF tiene 20 componentes, si no importa si 3 o 4 tienen problemas. Si el otro 16 van bien. Si es un ETF de minería, si tengo 3 minas que son no produciendo nada, no aparece el oro, o el carbón, o el cobre, no importa, tengo 16 que van bien. Y esa es la ventaja de ellos. Es menos riesgo, menos trabajo, sin duda. Yo no tengo hacia análisis de 20 empresas, solamente el ETF. Y ETFs hoy en día son súper, súper importantes. Esa es realidad. Y hay ETFs de todas las formas en el mundo. Tú puedes invertir en cualquier cosa. Y eso es lo importante. Yo sentado aquí, pero tú puedes ser un experto en una cosa más allá. Yo soy un experto en, metales preciosos, o diamantes y oro y plata. Tú puedes ser un experto en esto y puedes comprar un ETF de esto. Y puedes ser un experto. ETFs que vienen rápido son los ETFs de cripto. No quiero meter tanto en cripto, pero yo estoy hablando con B3 en Brasil. Y ellos ya tienen entre 10 y 14 ETFs de cripto de Brasil listados en B3. Es en realidad. Y así es, hay todos los ETFs en el mundo y son una súper buena opción. Especialmente si no tienes la experiencia para de verdad como examinar en tanto detalle una acción.
Entonces, a mí son una buena opción en realidad y ya son enormes. Perfecto. Antes de dar, digamos que paso a esta pregunta que nos hace un estudiante, tú tocaste un tema muy importante, el cambio de pensamiento en torno a que olvidemos un poco la dependencia que tenemos con el petróleo. ¿Tú crees que el país, así como lo ha hecho muchos países a nivel mundial, ya tenemos que ir cambiando esa conciencia de poder, digamos que buscar otras fuentes económicas en nuestro país, energías mucho más limpias? Quizás lo que está hablando un poco el gobierno, que no esté pues que no está tan fuera del contexto, pero digamos para nosotros hacer ese cambio tan rápido, pues de alguna u otra manera nos va a afectar considerablemente. ¿Cómo ves ese tema de cambiar un poco la perspectiva y que ya olvidemos tanta dependencia que tenemos con el petróleo? Sí, hay mucho paralelo aquí con Colombia y mi país, Reino Unido, porque nosotros tenemos petróleo en el Mar Norte desde los 80s, 70s, y vivimos de esto por muchos años, y no era saludable, la verdad. Pero está la plata, nunca va a decir no, y recuerdas, me imagino, un título en el portafolio hace unos meses diciendo, sin petróleo vamos a 7,000 en el peso. La realidad para Colombia, es donde tenemos que actuar, es que los días de petróleo enorme en Colombia ya se pasaron. No vamos a explorar aquí y encontrar algo del tamaño de Venezuela o Saudi Arabia. Esos días ya se pasaron. Todavía hay petróleo, pero cada vez es más complicado a sacar, más costoso. Entonces tenemos que pensar por el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Y mira, es bueno tener la plata. 40-45% de las exportaciones aquí son petróleo. Pero igual que carbón, ¿no? Al fin, carbón ya no es de moda. COP26 en Glasgow dijo lo mismo. 50 países firmando diciendo ya no más con esto. Pero es difícil. La transición es muy, muy complicado. Y por esto lo que Petro en este momento tiene es muy, muy complicado que es intentando hacer. El mensaje es claro. Y necesitamos más solar, cambios de forma. En Colombia es un país lleno de hidroeléctrico. País es exitoso. 70% viene de las represas. Colombia es muy próximo siglo en esto, en serio. Es muy bueno, pero tenemos petróleo, tenemos carbón. Y ese es como debate, ¿no? Sí, y esa es una cosa mucho más grande. Por ejemplo, carbón es muy sucio, pero si carbón paga para sacar familias de pobreza, ¿dónde es la filosofía ya? ¿Cuál es el mejor? ¿No exportamos carbón o tenemos menos familias en pobreza? Y ese es el debate que Colombia tiene que vivir, pero sin duda, petróleo en 2015 tenemos 1 millón de barriles por día. El año pasado es 736,000. Ya bajamos 25% y si vamos a subir otra vez, nadie sabe, pero vamos declinando y tenemos que buscar alternativas. A mí me gusta mucho la propuesta de agricultura. Ese es un país que con 32 millones de hectáreas útiles, estamos usando 4. Tenemos el mejor clima para crecer en el mundo, no duda. Tenemos montañas, tenemos sol, tenemos lluvia, todo es verde. Entonces, agricultura. Ese es un país de fintechs. Tenemos 11% de todos los fintechs en América Latina. 300 fintechs, más startups, más apps. Tú no puedes contratar en software engineer en ninguna parte de Colombia. Entonces, hay cosas que Colombia son súper exitosos y pueden ser súper exitosos. Entonces, la transición de petróleo viene porque no tenemos opción. Puede ser 5, 10, 15, 20 años en el futuro, obviamente. Pero es una cosa que todos los políticos tienen que pensar. No solamente la izquierda o la derecha o la mitad. Todos, qué bueno un congreso, un cumbre, haciendo un debate en detalle de qué va a pasar en Colombia. Porque algún día no vamos a tener petróleo y no vamos a tener mercado para el carbón. Entonces, es importantísimo, pero es súper complicado.
De hecho, ayer estábamos hablando casualmente con el rector relacionado, el rector de la Universidad Corhuila relacionado. Neiva es una, y el Huila es una región donde tenemos una represa, la represa de Betania, es potencializadora en temas de energía. Eh, y digamos que esa parte que tú dices de poder potencializar, de poder crear, yo creo que eso viene mucho más en crear espacios de conciencia que precisamente están, para ese es el fin de este tipo de eventos, para que las personas vayan creando conciencia de que ya es hora de que podamos cambiar, revisemos qué es lo que tenemos y cómo lo podemos potencializar. Tú estabas hablando de algo importantísimo, el tema de las fintech, el gobierno ya abrió las puertas para que podamos aperturarnos en todo el tema de crear esos ecosistemas tecnológicos para poder negociar. Tenemos un banco, ahora con Rappi que se ha vuelto, digamos que ese es el boom en todo el tema de los domicilios, en todo el tema de las plataformas. Entonces es algo que si no creamos conciencia nosotros mismos, pues muy posiblemente no vamos a poder salir adelante y vamos a seguir como en lo tradicional. Con base en esto y en lo que tú comentabas, Rupert, Juan José Moreno dice, ¿cuál consideras que debe ser la principal estrategia para que la economía colombiana aumente los niveles de inversión extranjera directa y por ende incremente el flujo de divisas en el país, sabiendo con el antecedente de que lo que tú decías, hay capitales que se han ido al extranjero, pero pues no muchos, ¿no? La gente de pronto sataniza el tema de que ya salieron todos los capitales, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Panamá, se fueron a todas partes del mundo y nos quedamos sin capital extranjero. Aún no pasa eso. Pero, ¿qué aconsejarías frente a esa pregunta que hace Juan José para que siga aumentando esos niveles de inversión extranjera? Sí, yo creo, la primera cosa es que necesitamos unos meses de calma, como yo mencioné antes. Terminamos reforma, salario mínimo, pensamos en otras cosas, ¿no? Y sacamos otra vez el mensaje súper claro que si no hay licencias de exploración, es porque no necesitamos los próximos 10 años y la producción va igual, cómo vamos a aumentar producción. Pero miren el presupuesto de 2023, no recuerdo la cifra exactamente, pero aumentaron el presupuesto de minería y energía, con el 12 y 13%. Es un buen mensaje que van a apoyar el sector. Un sector puede ser contradictorio, pero hablando de minería, energía, todo esto. Para carbón exportamos, no sé, 35, 40 millones de toneladas de carbón por año. Todo en barcos, todo la China, Europa, la carbon footprint, horrible. Un sector que ningún gobierno en los últimos 20 años ha apoyado bien es el sector de oro y cobre. Colombia tiene los mismos depósitos de oro que Perú. Y Perú es una economía base totalmente en oro. En cobre también hay montones aquí. Yo hice un blog anteayer con un experto en esto, un podcast. Es muy fácil. El gobierno debe mirar otra vez esos sectores, cómo hacerlos bien. Y hay unos comentarios de él que el gobierno de Petro es mirando cercamente qué van a hacer con oro y con cobre. Cobre es, oro es una cosa que a algunos les gusta, a algunos no, pero cobre en energía ya es la clave de todo. En cualquier carro, cualquier cosa, cualquier chip, cobre es necesario y Colombia tiene. Y las inversiones de cobre normalmente esos son proyectos mucho más grandes que oro y la inversión con eso es billones y billones de dólares. Entonces, hay una opción ya. Agricultura, hace muchos años tenemos fondos de canadiense invirtiendo aquí, pero también por el mercado. Cuando el mercado se calmó, hasta octubre, tenemos 11 meses consecutivos con inflows de plata para comprar bonos de gobierno. Bueno, en agosto tenemos 1.3 billones de dólares llegando a Colombia para invertir en bonos. En octubre, la primera vez, tenemos salidas de $1 billón o más. Pero si el mercado se calma, si el mensaje es bien, vamos a ver inversionistas otra vez mirando a Colombia para invertir. Porque si bonos de 12, 13, 14% para el extranjero son altísimos,
Es importante recordar que Colombia tiene un track record impecable a pagar sus deudas. Brasil bancarrota, Argentina bancarrota, no quieren pagar. Turquía, muchos países que nunca pagaron fueron bancarrota. Colombia nunca tiene problema, siempre pagan y yo creo que es súper importante. Consideramos que el mensaje para los extranjeros es que eso es bueno para invertir, es seguro. Y con tiempo, al fin, los extranjeros van a ver dónde están los negocios. Y si hay un ambiente calmado políticamente, la plata va a devolver, estoy seguro. Eso no es... Siempre hablaron de Petro, de comunistas, etcétera, etcétera. Ya, pero como los extranjeros aquí, en general, no veo las cosas así. Vemos Petro como socialista. Hay socialistas en toda Europa. Ese no es Maduro, ese no es Morales, ese no es Castillo, ese es otro cuento. Es más, él no tiene la capacidad en Congreso y Senado para hacer locuras. Y ya mostró. Entonces, la plata viene con las oportunidades. Yo recuerdo cuando arrancaron todo el proyecto con Santos de 4G, yo hablé con un montón de gente y dije, no, es imposible que inviertan en eso, los extranjeros no van a tocar eso, es una locura, no hay forma para pagar. Y mira dónde estamos, muchos proyectos terminados, el 90%, y son bien hechos. Entonces, yo creo que el promedio colombiano, como siempre, es más pesimista que el extranjero mirando el país. Porque ellos tienen la experiencia. Ellos tienen experiencia en toda América Latina, en Asia, en países cerca de Rusia, en Medio Oriente. Ellos conocen. Y ellos no espantan solamente por un cambio en el presidente. Sí, estoy totalmente de acuerdo a eso. Digamos que precisamente el tema del pesimismo que ha sido como cultural en nuestro país se debe principalmente a algo importantísimo y es el tema de los altos niveles de corrupción que tenemos hoy en día en las altas esferas del gobierno. Entonces, de pronto, teniendo esa tendencia, pero sí hacer un llamado a las personas a la comunidad, para que de pronto confiemos un poco en todas estas perspectivas que tienen los gobernantes para poder crear y poder, digamos que sacarnos un poco frente a estos problemas que estamos teniendo hoy en día. Hay una persona que nos pregunta, con base en eso que está mencionando sobre la inversión extranjera directa, ¿cómo llamar esos aumentos de niveles de inversión extranjera directa? ¿Qué opina de que la empresa iFood anunció retirarse de Colombia? ¿Es bueno, es malo? Hay difícil opinión. Cada empresa toma su propia decisión. Hay empresas que vienen, empresas que van, pero cada empresa que van a llegar a otros. Por ejemplo, con el peso en 5,000 o casi 5,000, ya Colombia es súper barato. Vamos a ver quién llegó. Honestamente es difícil porque, comentar en solo comida, solo empresa es muy difícil porque no sé cómo tiene en español, pero como el jefe mío dijo, la gente está donde quieren estar. No puedes forzar a nadie, es decisión de ellos y vamos a ver si otros van a reemplazarlo o aparecen empresas aquí colombianas. Probablemente venga uno más grande. Puede ser. Muy grande, más pequeño, algo local. Siempre hay nuevo sangre. Entonces vamos a ver. Perfecto. Y finalmente nos preguntan acá, ¿qué opinas sobre el sistema monetario cuántico? ¿Puedes repetir? Ok. El sistema monetario cuántico. Monetario cuántico. Sé cómo es en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Traducción, ni idea. Aquí está el traductor, pero no importa, si quieres nos absolutely. Pero Miguel, con tu pregunta. Yeah, could you hear me? Justin, Yeah, could you sure. hear me? So the question is, what is your opinion about the quantum monetary system? Yo creo que hablan del sistema de quant. Si es quants, que está en varios años, yo no sé responder porque la verdad no tengo mucha opinión sobre esto, qué pena. No es de mi área, son muy especialistas, entonces qué pena. No quiero
opina algo que es equivocado, honestamente. Qué pena. No, Rupert, no hay problema. Digamos que acá de pronto también le decimos a las personas que Rupert está representando una entidad que es la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy en día, pues, el gobierno colombiano, el gobierno local no ha aperturado, digamos que el dar esa posibilidad para que se operen Bitcoin, criptomonedas, todo este tipo de plataformas, utilización de todo este tipo de plataformas virtuales, razón por la cual pues es muy complicado poder dar una opinión frente a decirle a las personas es bueno invertir en criptomonedas o es malo invertir en criptomonedas, aún sabiendo de que no existe como esa regulación. Pero yo tengo una opinión de cripto, que es muy claro. Yo no puedo decir cripto es bueno o malo, cuál invertir, no es mi alcance. Yo invertí en Bitcoin, estoy perdiendo plata, pero vamos a ver. Mi opinión es esto. Colombia, si hablas con los de Bitcoin, que es una plataforma muy grande aquí, Colombia es en el top 10 en el mundo de wallet cripto transacciones. Es enorme. Es un mercado muy grande. El gobierno es súper preocupado. Hay mucha plata en la nube. ¿Cómo grabamos esto? Paga impuestos, todo esto. Mi concepto, y yo creo en la arenera, en el superfinanciero, es hablando mucho de esto, empresas de acá como en exterior. Mi juicio es esto, que bueno si en el mismo mercado global tenemos cripto o fondos de cripto, que la gente puede negociar en el mercado. Y así, para el DIAN, yo vi un artículo hace muchos meses, preocupados por cripto. Pero si tú estás negociando un cripto, un ETF en el mercado, los ETFs que tú tienes están en custodio, el DIAN puede verlos, las autoridades pueden verlos. Y es ¿qué pasa en Brasil? Brasil ya tiene un montón de criptos listados y es por esta razón. Ellos quieren como poner formal y así pueden monitorar qué está pasando. A mí es peligroso de todo en nube porque va a reemplazar divisas. La gente ya pueden llevar tu cripto a cualquier país, sacar el país de cajero allá, traerlo aquí, cajero aquí. Hay cajeros en Colombia de cripto. Entonces, para controlarlo, grabarlo, monitorarlo, yo creo que la mejor forma es tenemos algo formal en la bolsa. Hay muchas conversaciones atrás, obviamente. Es complicado. Yo creo que todos entendemos esto. Es un mundo nuevo. Y con cripto, otro problema es muy pocas veces hay títulos positivos. Sin embargo, ya me escribieron que las SFA o las autoridades en Londres ya van a reconocer cripto oficialmente como un asset para invertir fondos. Entonces, mira, Londres obviamente es el hogar de fintech en el mundo. Fintech y startup, todos son listados allá. Y cripto va por el mismo camino. Y al fin, cada vez hay más cosas de cripto, más fondos invertidos. En New York tenemos Coinbase y varias otras cosas. Entonces, cripto viene en camino. Y si viene en camino, lo más oficial, formal que puede ser, es el mejor para todos. Para poner hecho un buen ojo, ¿qué es pasando con cripto? A mí, dejar todo en la nube es peligroso. Eso no me gusta. Entonces, es que nos queremos, pero es conversación de muchas autoridades, nosotros, el mercado, pero hay mucha gente que quieren, y la realidad es esto, ya en inglés, the genie is now out of the bottle. Crypto ya existe en Colombia. Si quieres en la nube o en otra plataforma, entonces es imposible negar que viene en camino, y es el próximo paso. Entonces, lo más pronto posible tenemos como oficial, yo creo que es mejor. Perfecto, Rupert. Yo creo que no siendo más, te agradecemos por hacer presencia en este primer Congreso Internacional Bursátil y Financiero organizado por el Programa de Administración Financiera y Bursátil por la Universidad Corhuila en nombre de las directivas. Te agradecemos por hacer presencia, por llenarnos de conocimiento en estos espacios que son tan importantes para nosotros como lo habíamos manifestado, porque nos ayuda a crear conciencia, a poder cambiar ese aspecto que teníamos de ciertos temas importantísimos. También
quiero invitar a la comunidad esta noche a que nos conectemos a las 6:30 de la tarde a través de las plataformas oficiales de Corwila, el Facebook y YouTube, en la conferencia El contexto de las economías a nivel internacional y los nuevos productos financieros en el mercado de capitales. Entonces, nos vemos esta tarde para dar cierre al evento del primer Congreso Internacional Bursátil y Financiero organizado por Corwila. Entonces, gracias por la invitación. Ojalá nos vemos allá personalmente algún día. Muchos éxitos con el proyecto. Y si alguien quiere seguirme en LinkedIn, siempre hago cosas locales como exterior. Pero un gran gusto, honestamente, y espero que nos vemos allá en Huila algún día. Claro que sí, tienes que por acá visitarnos. Muchísimas gracias, Rupert. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Julián, por haber estado, y a la directora de programa también. Muchísimas gracias.